Hola a todos, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a entrar en la filosofía de Patanjali, un gran sabio que nos dejó unas enseñanzas hace más de 2000 años sobre cómo funciona nuestra mente y cómo podemos utilizarla, cómo podemos controlarla, cómo podemos manejarla para tener una vida mejor. Hoy en día es muy difícil mantener la concentración, hay demasiadas distracciones. Es como si la mente fuera una radio que no puedes apagar. Es algo demasiado común que le sucede a todas las personas, porque vivimos en un mundo que nos bombardea cada día más, constantemente con información, con notificaciones y requerimientos, demandas. Todo apunta a mantenernos distraídos. Nuestra mente parece que está siempre inquieta, saltando de una idea o de un pensamiento a otro, y a menudo esto nos afecta, nos sentimos agotados por esta actividad que no para. Pero Patanjali, en sus Yoga Sutras, en sus enseñanzas sobre el yoga, que son muy relevantes tanto hace 2000 y pico de años como hoy en día, ofrece una solución profunda y práctica para este desafío moderno. Hoy vamos a hablar del corazón de la filosofía del yoga clásico y vamos a explorar dos conceptos fundamentales de los Yoga Sutras de Patanjali. Estos dos conceptos son Chitta y Vrittis. No se preocupen por los términos sánscritos, los vamos a ir desglosando de una manera fácil de entender, y lo más importante, que se puede aplicar a la vida diaria. Patanjali es el sabio al que se le atribuyen los Yoga Sutras. Nos da una idea o una definición concisa y clara y poderosa del yoga. Según este texto, Patanjali define el yoga como la suspensión de los torbellinos o de la acción de la mente, o como algunos comentaristas sugieren, la suspensión de los cambios psíquicos conectados con nuestra experiencia afectiva. Lo vamos a ir analizando para que quede bien claro en el caso de que surjan interrogantes de qué se está hablando. Vamos a explicar qué es Chitta, qué son los Vrittis y cómo podemos manejar esto para que nuestra vida sea más enfocada, más concentrada, más satisfactoria. Entonces, ¿cómo logramos esto en medio de una vida ajetreada, de una vida de constantes distracciones, de estrés, de agitación? Para entender la definición de Patanjali, primero tenemos que entender y conocer estos dos conceptos de Chitta y Vrittis. Chitta es básicamente la mente, la psique, o a veces se lo traduce como la conciencia. Piensen en Chitta como el espacio o la sustancia de donde surgen los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las experiencias. Es la totalidad del aparato mental. Los textos nos dicen que Chitta es un elemento básico en la filosofía del yoga de Patanjali. ¿Y qué son los Vrittis? Los Vrittis son las modificaciones, la actividad mental, las fluctuaciones o los cambios que ocurren en Chitta, en esa mente, en esa conciencia. Imaginemos, por ejemplo, un lago.
Cuando hay viento, las aguas del lago están muy agitadas. Entonces el agua se vuelve oscura porque remueve todo el fondo y no se puede ver claramente, ¿no? El agua ya deja de ser cristalina, deja de mostrarnos en su transparencia qué es lo que hay en la profundidad. Chita es como el lago y los vritis son los vientos que agitan las olas y las ondas en la superficie del lago y que hace que el agua no pueda ver, no pueda ser transparente. De la misma manera, cuando nuestra mente está agitada, es muy difícil de ver nuestro interior. Es muy difícil concentrarnos y poder hacer un trabajo de introspección para conocernos, no solamente en el sentido de quiénes somos, sino también qué es lo mejor para nosotros, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra vocación, por ejemplo. Bueno, si nosotros no nos conocemos, hay muchos aspectos que en nuestra vida que van a verse afectados negativamente. Entonces, los vritis son la actividad constante de la mente. Los textos nos van a decir que Chita está en un estado de cambio constante y que esos son sus vritis. Patanjali identificó 5 tipos principales de vritis o 5 causas de agitación mental. Una es pramana, que significa el conocimiento especialmente correcto, la percepción válida, porque si no es correcto entonces no es conocimiento, es ignorancia. Entonces es el conocimiento correcto o una percepción del mundo que es correcta también, que es válida, que no es un error. El error es vipariyaya, es el conocimiento incorrecto, una percepción que no corresponde con la realidad. Después otro vritti es vikalpa, eso ya es la imaginación o la fantasía, es algo que carece de contenido real. Después otro vritti que también afecta nuestra mente es el sueño, nidra, no el sueño que uno puede tener cuando está despierto y que hace que se vaya a dormir. No, los sueños que nosotros tenemos mientras dormimos también afectan nuestra conciencia. Cuando nosotros nos despertamos, incluso aunque no recordemos lo que soñamos, la emoción, la sensación que nos deja nos afecta nuestra conciencia. Y por último, el quinto vritti es smriti, la memoria, los recuerdos. Muchas veces nosotros nos vemos atados a los recuerdos y nuestra vida se estanca. La nostalgia, como decía el tango, nostalgia de escuchar tu risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Ese tipo de nostalgias. Estas 5 categorías cubren una amplia gama de actividad mental que vamos a ir experimentando a cada momento. Nosotros estamos constantemente percibiendo, juzgando, imaginando, recordando o experimentando el estado de sueño o incluso la ensoñación. Entonces, cuando Patanjali dice que el yoga es la cesación o la suspensión de la acción de la mente, se refiere a la suspensión o a la cesación de estos vrittis. El objetivo no es detener la mente por completo, esto es importante comprenderlo. Parar la mente es imposible a menos que uno
llega a un estado perfecto de meditación, un samadhi profundo. Eso no es algo para el hoy en día, para la situación de la gente en general. No, todavía tenemos que recorrer un amplio camino en el yoga de Patanjali para eso. Y hay otras escuelas que tienen una propuesta diferente, no detener la mente, no, sino canalizarla hacia un destino superior, ¿no? El Bhakti nos habla de eso, el Bhakti que incluso Patanjali va a mencionar en algunas partes de los Yoga Sutras, ¿no? Ishvara Pranidhanes Bhakti. Entonces, eso se refiere a dirigir nuestro pensamiento hacia motivos, causas superiores, objetivos superiores, como es la relación del alma con Dios. Pero Patanjali se refiere mucho más extensamente a un trabajo de control mental, de control de los pensamientos, a través de los cuales la persona puede tener una paz interior mucho más beneficiosa que el estado de agitación en el que normalmente nos encontramos, especialmente hoy en día. Entonces se refiere a reducir la influencia y la agitación constante para que podamos experimentar esa realidad interior y nuestra verdadera naturaleza. Bien, ahora conectemos esto con nuestra vida moderna. Nuestro chitta, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra psique, como queramos llamarla, difícilmente está en calma. Está generalmente agitada por los vrittis, las notificaciones de los teléfonos, los correos electrónicos, las noticias, las preocupaciones sobre el futuro, los recuerdos del pasado. Todo esto son vrittis en acción. Entonces esta hiperactividad mental nos genera constantemente estrés, ansiedad, agotamiento mental, dificultad para concentrarnos y nos mantiene desconectados de nuestro interior, de nuestra calma interior y de nuestra esencia más profunda. Vivimos reaccionando por las ondas en la superficie del lago, en lugar de experimentar la quietud y la claridad del fondo de ese lago, que es nuestra verdadera naturaleza. El yoga, tal como lo describe Patanjali, nos ofrece un camino para navegar y en algún momento o eventualmente a través de la práctica calmar estos vrittis. Es un sistema muy práctico que está diseñado para dominar la mente, no solo el cuerpo, como a veces se presenta el yoga, ¿no? El yoga no va solamente de un trabajo físico, sino también de un trabajo interior. Entonces, Patanjali nos da dos herramientas específicas para trabajar con chitta y vrittis. Las dos herramientas principales son abhyasa, que quiere decir la práctica que uno hace a diario, y vairagya, que se refiere al desapego. A veces se traduce como desapego o en una actitud, cambiando un poco el enfoque, como el no apego. Abhyasa significa el esfuerzo, significa lo que nosotros realizamos de forma repetida, consistente. Es el lado activo de este proceso de dominio, de control mental. No se trata de hacer yoga una vez a la semana y esperar un milagro, que de repente uno ya se encuentra en paz, en calma, con una energía floreciente. Se trata de cultivar una disciplina regular, una práctica diaria, constante.
en la modernidad esto puede reducirse a establecer una rutina de meditación, aunque sea corta, puede ser 5, 10, 15 minutos, ¿no? Practicar, por ejemplo, mindfulness en las actividades diarias. No necesariamente tiene que ser sentarse y tratar de controlar los pensamientos. Es algo que se puede hacer incluso cuando nosotros estamos realizando actividades. Es una forma de atención, de conciencia. Comer conscientemente, caminar atento. Es una práctica que cuando nosotros realizamos las actividades nos ayuda a desarrollar más habilidad en ese control. Entonces, si nosotros aplicamos esa atención, esa concentración cuando estamos realizando una actividad que nos resulte natural, entonces vamos a tener más capacidad para meditar sentados y en la quietud. Vamos a tener más control sobre nuestra atención, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras distracciones, y la meditación nos va a resultar algo mucho más práctico. También es importante mantener el cuerpo en condiciones, porque cuando uno tiene que sentarse a meditar, no puede estar distraído por el dolor de espalda, por el dolor de las piernas o la cintura. Entonces el cuerpo tiene que estar en buenas condiciones. Es interesante señalar que cuando Patanjali define la postura, el asana, no describe ningún asana en particular, solo da dos principios básicos que tienen que ser la guía para nuestra posición, para asumir la posición cuando vamos a meditar. Esos dos principios básicos son que tiene que ser una postura estable y cómoda. Él menciona las palabras sánscritas que él usa son stira, sukhan, asanan. 3 palabras. El asana tiene que ser estable, stira, y sukha. Sukha significa comodidad, algo agradable. Es decir, no puedo sentarme de una forma defectuosa, ¿no? Porque ya no sería algo estable. Y principalmente no sería algo práctico para trabajar un elemento fundamental en la meditación, que es la respiración, ¿no? Entonces, para que sea estable, yo tengo que tener el tronco bien alineado. El Bhagavad Gita, Krishna en el Bhagavad Gita va a decir que la cabeza, el cuello y la columna tienen que estar en una línea. ¿Por qué? De esa manera, ¿no?, al estar derecho, nosotros podemos respirar más ampliamente, más profundamente, más naturalmente. Y eso ayuda mucho a la concentración mental. La mente puede ser doblegada con la práctica de una respiración profunda. Entonces, es una herramienta dentro de la práctica. La respiración es una herramienta esencial para poder trabajar sobre nuestra conciencia, sobre nuestra mente, nuestro chitta. Entonces, nosotros debemos mantener una práctica física también que nos ayude a mantener el tronco derecho. Por ejemplo, si nosotros estamos así encorvados, entonces nuestra respiración va a ser muy corta porque la posición no facilita la respiración. Pero naturalmente, si nosotros nos erguimos, si nosotros nos erguimos, abrimos los hombros sin forzar, entonces nuestra respiración fluye de una forma mucho más amplia y natural. Entonces, Abhyasa es la disciplina de volver, regresar una y otra vez
al momento presente, a la calma, a la observación, sin detenernos en la especulación de lo que vemos, de lo que observamos. Por ejemplo, si yo respiro y en esa respiración siento un aroma que me trae un recuerdo y me distraigo por ese recuerdo, tengo que volver a traer nuestra atención a la respiración y dejar pasar ese recuerdo. Simplemente lo observo y lo dejo fluir a que vuelva al pasado y me centro nuevamente en el presente. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos una observación sin juicio. Y el otro elemento que Patanjali nos recomienda es Vairagya, el lado más pasivo de esta práctica. Significa desarrollar una cierta indiferencia, un desapego por aquellas cosas que nos atraen o incluso aquellas que nos desagradan, ¿no? O sea, por un lado tenemos la atracción y por otro lado tenemos el rechazo. Las dos cosas, ¿no?, el apego y la adversión, son distracciones muy fuertes en nuestra mente. Entonces, tanto el apego como la adversión son dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo tengo adversión a una cosa porque tengo apego por la contraria. Entonces, el apego naturalmente me va a llevar a la adversión de aquello que es lo opuesto. Entonces, el desapego va a hacer que no solamente no experimente la agitación por alcanzar algo, o la codicia, el estrés por conseguir aquello que me gusta tanto o que me agita, sino que también me va a traer un equilibrio cuando tengo que experimentar algo que no me gusta, cuando tengo que olvidarme o por no haber conseguido aquello que me gusta. Es un proceso natural. Yo, si me esfuerzo demasiado por obtener aquello que pienso que me va a hacer feliz, que me gusta, una posición, una remuneración, un premio, una alabanza, cualquier objetivo que creo que me va a dar felicidad, pero que es simplemente algo momentáneo, todo eso me produce un estrés, una ansiedad, el hecho de esforzarme para conseguir eso. Luego, mientras lo tengo, probablemente experimente una cierta ansiedad porque en algún momento se va a acabar. Y cuando se acaba, también tengo una ansiedad, una lamentación por lo que ya no tengo más. Y si no lo consigo, más frustración, ¿no? Si no consigo obtener eso que quiero, ¿no?, es una causa de frustración. O sea, siempre estamos en esa dualidad de apego y adversión. Entonces, Vairagya, que se refiere básicamente no tanto al desapego como rechazo, sino al equilibrio de nuestro estado mental, de nuestras emociones. Es la capacidad de mantenerse estable incluso en medio de la tormenta. Es esa estabilidad del lago que nos permite ver nuestro interior, nuestra profundidad. Entonces, en la práctica moderna, esto significa observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sin dejarnos arrastrar por ellos, sin identificarnos completamente con algo que implica un momento, algo temporal.
reconocer que un pensamiento de ansiedad es solo un vritti, una onda que no somos nosotros. Si en algún momento experimento enojo, frustración, depresión, o incluso experimento una alegría basada en algo externo a mí, algo que me condiciona, algo que no soy yo, entonces tengo que reconocerlo. Bueno, esto es algo momentáneo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces lo importante soy yo interior, no yo en un sentido egoísta, ¿no? Sin mi identidad, mi ser interior. Esto significa practicar otro de los conceptos que Patanjali nos recomienda, se llama Santosha. Santosha quiere decir contentamiento, la satisfacción interior de ser feliz con lo que uno tiene, con lo que uno es. Encontrar la satisfacción en lo que nosotros tenemos en vez de anhelar más y más y más, que en realidad nunca satisface plenamente. Por eso la gente que tiene muchísimas facilidades quieren más. La codicia es algo que no es una buena amiga de la tranquilidad mental, todo lo contrario. Entonces, Vairagya implica esa contemplación de nuestra naturaleza real que nos ayuda a mantenernos equilibrados en medio de un mar, un océano agitado de distracciones, de deseos y adversiones. Es cultivar una sana distancia de esa montaña rusa que es la mente. Entonces Patanjali sugiere que la práctica de abhyasa y el cultivo de ese equilibrio, de ese contentamiento, de ese desapego, vairagya, con estos dos elementos, él nos dice que los vrittis pueden ser suspendidos, controlados o incluso neutralizados. Estas dos herramientas son fundamentales para la limpieza de nuestra conciencia, de nuestra psique. Entonces, además también de abhyasa y de vairagya, los Yoga Sutras van a describir en el segundo capítulo una serie de pasos a seguir que se llama Ashtanga Yoga, ¿no? El yoga de las 8 partes, de los 8 peldaños. Si tomamos el yoga como una escalera, que es una metáfora muy útil para entender lo que es el yoga. Entonces, este Ashtanga incluye otras prácticas. Bueno, ya hemos hablado un poco de asana, que es una de estos peldaños, y de pranayama. Yo mencioné la respiración, no lo nombré directamente como pranayama, pero básicamente es el control de la respiración. Y otros pasos más avanzados, ¿no?, dentro de esta escalera de 8 pasos o de 8 peldaños, es pratyahara. Pratyahara significa la retracción de los sentidos, el control de los sentidos. Este es el quinto peldaño y significa retirar los sentidos de su contacto con el mundo externo. Es como cerrar las persianas para que la luz exterior no nos distraiga o nos despierte en la mañana. Entonces, en la práctica moderna, tomar descansos conscientes, por ejemplo, de toda esa estimulación sensorial externa, por ejemplo, silenciar el teléfono, cerrar los ojos por un momento, ese tipo de acciones nos ayuda a hacer una práctica de escucha profunda, escuchar realmente nuestro interior sin esperar una respuesta, simplemente enterarnos de qué es lo que sucede en nuestra mente, de qué es lo que sucede en nuestro interior. Notar las sensaciones, por ejemplo, del cuerpo, sin reaccionar,
o sin juzgar inmediatamente, notar nuestra respiración. Es entrenar la atención para que se dirija hacia adentro en lugar de hacia afuera. El siguiente paso, el siguiente peldaño en este Ashtanga Yoga es Dharana. Dharana quiere decir concentración. Una vez que cerramos o retiramos los sentidos a través de Pratyahara, podemos concentrar la mente con mucha más facilidad en un único objeto de observación, en un único punto. Eso es concentrar. Es como utilizar una lupa, y cuando nosotros usamos la lupa podemos concentrar la luz que está dispersa por todas partes en un único punto. Y esa luz tiene poder. Esa focalización de esa energía tiene un poder, ¿no? Podemos, ¿qué chico no ha encendido un papel con la luz utilizando una lupa? En la actualidad nosotros podemos practicar dharana enfocándonos en la respiración, o en una vela, o en un mantra, o en una imagen, como por ejemplo un mandala. Siempre es útil usar un objeto en donde focalizar nuestra atención, ese dharana. El objetivo es mantener la atención fija y darnos cuenta cuando la mente comienza a distraerse, a divagar, vritis, ¿no? Y suavemente regresarla al objeto de concentración, abhyasa, la práctica en acción. Cuando esa dharana se vuelve algo constante, fluido, se produce la verdadera meditación, dhyana. Este es el séptimo peldaño de esta escalera del Ashtanga Yoga. Es decir, cuando nuestra mente fluye hacia nuestro objeto de meditación o un objeto de observación, de atención, de una manera constante, sostenida y continua, fluye sin interrupción hacia ese objeto, eso se convierte en dhyana o meditación. En la modernidad nosotros podemos practicar esto sentándonos, como decía antes, adoptando una posición que sea estable, ¿no? Y que también sea cómoda. Eso se me olvidó explicarlo cuando estaba explicando el asana. Tiene que ser algo que nosotros podamos mantener durante un cierto tiempo. Si nosotros estamos incómodos en una postura, también vamos a tener distracción. Entonces tiene que ser cómodo. No necesariamente tiene que ser una postura de yoga difícil, ¿no? Sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas. Si podemos hacerlo, si nuestro cuerpo nos lo permite y estamos cómodos y no nos distrae, perfecto, mientras podamos mantener la espalda recta. Si no, simplemente nos sentamos en una silla, entonces la postura tiene que ser cómoda. Entonces, en esa situación de una postura cómoda, estable, que nos permita que la mente se focalice, se concentre, ahí podemos meditar. Puede ser una meditación con un enfoque en un objeto en particular, o una meditación abierta donde uno simplemente observa los vritis sin dejarse arrastrar, sin involucrarse. Dhyana es el estado donde la mente está enfocada y está clara. Estos peldaños, ¿no?, que hemos mencionado, Pratyahara, Dharana y Dhyana, son progresivos. Pratyahara va a preparar el terreno para Dharana, y a su vez Dharana da sus frutos en Dhyana. La culminación de este proceso es Samadhi, un estado de absorción completo donde los vritis van a cesar totalmente.
Y este estado de concentración, de atención, de profundización de nuestra conciencia, de absorción, nos permite una experiencia pura de nuestra identidad más profunda, ¿no? Libre de todas esas modificaciones de la mente. Entonces, entender Chitta y Vrittis no es simplemente una teoría antigua, es un mapa para navegar nuestro lago, nuestro paisaje mental interno de hoy en día. La agitación de la mente es la raíz, la causa de una gran parte de nuestro estrés, de nuestro sufrimiento e inquietudes y ansiedades en la vida moderna. Patanjali nos ofreció un sistema práctico para hacerlo directamente. La clave en esta práctica constante, o sea, abhyasa, de técnicas que calman la mente y cultivan el equilibrio del desapego, vairagya, a todas las fluctuaciones. Con estas dos prácticas está la clave de el triunfo sobre estas fluctuaciones. Entonces, incorporar pratyahara, dana, dhyana en la vida, incluso en pequeñas dosis, pequeños momentos, puede transformar, cambiar tu relación con tu propia mente. No hay que sentarse en una cueva, en el Himalaya, o irse al bosque apartado del mundo para dominar la mente. Podemos empezar aquí y ahora, en medio de nuestra vida diaria. Cada vez que nos damos cuenta de los vrittis, simplemente no nos dejamos arrastrar por ellos. Cada vez que elegimos enfocar la atención en vez de dispersarla, estamos practicando el yoga según la definición de Patanjali. Este camino hacia la maestría, hacia el control mental, es un viaje de toda la vida, que puede tener muchos desafíos. De eso también habla Patanjali, pero este video se haría extremadamente largo si yo me detengo en cada una de las recomendaciones y claves y herramientas que nos da Patanjali. Pero a pesar de que hay inconvenientes, ¿no?, como el desgano, bueno, no quiero entrar en eso porque ustedes ya saben de desafíos en su vida diaria, pero también esta práctica tiene muchísimas recompensas. El primer paso es entender y el siguiente es la acción, llevarlo a la práctica. Espero que este video te haya dado una nueva perspectiva sobre tu mente y sobre la práctica del yoga. Si te resultó útil, interesante, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Y comparte con más personas este video para que muchas más personas puedan alcanzar esa estabilidad, esa paz interior. Me encantaría saber cómo experimentas también los vrittis, ¿no?, tu experiencia actual diaria, cómo es, qué técnicas utilizas para calmar tu mente. Déjame tus experiencias y comentarios abajo porque me resultan muy útiles y pueden mejorar muchísimo mi enfoque, mi explicación de estos temas tan útiles, tan interesantes y profundos. Muchas gracias, les agradezco que hayan llegado a esta parte del video. Espero que podamos nuevamente estar en contacto a través de más gotas de Bhakti. Hasta pronto.